Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a la videocharla del día de hoy, jueves 4 de julio del 2024. El tema de hoy es ciberseguridad en Hollywood, mitos y realidades. Hoy vamos a explorar juntos algunas películas y algunas series relacionadas con hackers y vamos a comentar qué de lo que vemos en estas películas es real, qué es fantasía, qué es ficción y qué similitudes podemos encontrar con los hackeos que suceden a diario, ¿ok? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, antes de entrar en el tema, les recuerdo las charlas que tenemos para este mes de julio. La próxima semana, jueves 11 de julio, vamos a tener la videocharla, tu primer trabajo en ciberseguridad, consejos y recomendaciones. Después, el 18 de julio, vamos a inaugurar una nueva sección que llamamos ISO Rules. Y en esta nueva sección vamos a entrevistar, o sea, vamos a tener un invitado que va a ser un profesional de ciberseguridad. Entonces eso va a ser el 18 de julio y vamos a terminar el mes, el 25 de julio, con un laboratorio en casa, cómo hacer pruebas de ciberseguridad de aplicaciones. ¿Vale? Esas son las próximas sesiones que tenemos para julio. Bien, bueno, vamos a empezar en el tema. Como les comenté, vamos a revisar digamos, hackeos o algunas eventos que vemos en películas relacionadas con hacker y pues vamos a comentar, vamos a analizar qué tan real son estos, ¿no? Qué tan en la realidad si en la realidad pueden suceder o no, ¿no? Si pueden suceder tan rápido, tan fácilmente como los muestran o no, si todas esas tecnologías o pantallas y cosas que muestran en las películas son reales o no, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a estar comentando todo eso y lo que vamos a ir haciendo o la dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Voy a ir planteando algunas preguntas y después esas preguntas las voy a ir haciendo referencia a ellas en alguna serie o alguna película, con algún evento en específico de ella, y voy a comentar cómo es que, si esto es real o qué tanto es real, qué es mentira, qué es ficción, qué es verdad de estas actividades, ¿ok? Bien, bueno, vamos a empezar con la primera, ¿no? Bueno, algunas de estas preguntas yo propongo que, hoy creo que pues, la mayoría de los que están escuchando este video están acompañándonos, pues en algún momento se las han hecho, ¿no? En algún momento dudan de que eso pueda ser verdad, entonces, bueno, por eso propongo estas preguntas. Y bueno, eh, la primera pregunta que yo propongo es, ¿se necesitan tantas computadoras, pantallas y gráficos para hacer un hackeo? Aquí lo que vemos en muchas películas es que normalmente ponen a un hacker y ponen una serie ponen un escritorio y ponen un montón de pantallas, ¿no? O sea, un hacker tiene 4 o 5 pantallas y en cada una de esas pantallas está viendo, algunas tienen gráficas, algunas tienen un blog o un registro, algunas no se alcanza a ver qué tienen, pero bueno, normalmente tienen gráficos o hay muchos colores o imágenes, ¿no? Y bueno, ¿qué tan real es esto? ¿No? Bueno, la verdad es que aquí voy a hacer referencia a dos películas, por ejemplo, en Mr. Robot, ¿no? El protagonista de esta serie, ¿no? Es una serie cuya protagonista es un hacker y que es muy famosa digamos, en el ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Elliot, este hacker, vemos que cuando hace un hackeo, lo único que utiliza es una laptop, ¿no? Y si vemos en la pantalla de su laptop, vemos una línea de comandos, o sea, lo único que vemos es una terminal donde él puede programar, ¿no? Puede programar y vemos puro texto, o sea, no vemos un entorno gráfico, no vemos ventanitas, ¿no? Realmente es un entorno muy básico de línea de comandos. Incluso si ponemos atención a las pantallas, podemos observar que usa un editor de texto muy famoso que se llama VI, ¿no? Un editor de texto que es muy poco amigable, o sea, porque no tiene ningún menú, o sea, ¿no? Todos los comandos son vía teclado, o sea, no se puede utilizar mouse, no sirve un mouse en ese editor. Entonces, realmente ahí en esta serie nos muestran que un hackeo o un hacker utiliza pues, las herramientas más básicas que puedan existir, ¿no? En este caso es un editor VI que solo utiliza el teclado y una línea de comandos. En la línea de comandos podemos ver cómo a través de puros comandos, sin utilizar un mouse, sin utilizar aplicaciones con ventanas, es que se lanzan los hackeos. Y la verdad creo que eso es lo más apegado a la realidad. O sea, en la práctica
los hackers es lo que utilizan, ¿no? Un sistema, cualquier equipo, una laptop o una PC, y utilizan un sistema operativo Linux, ¿no? Que no solamente tenga una línea de comandos, y a través de esto es que pues, pueden lanzar y crear los hackeos más peligrosos, ¿no? Entonces, en la realidad, así es como son los hackeos, ¿vale? Entonces, eso es lo más apegado a la realidad, ¿no? Si en una serie, en una película te muestran así muchas pantallas y muchas tecnologías o muchas aplicaciones abiertas, la verdad es que no es como tal los hackeos. En otra película que podemos ver esto mismo es en la película de Matrix. En Matrix Reloaded hay una parte en esta película donde Trinity, ¿no? Una de las protagonistas de esta película, igual hace un hackeo, está haciendo un hackeo. E igual podemos ver cómo lo único que utiliza es una línea de comandos, ¿no? En este caso, de hecho esta parte se volvió muy famosa porque utiliza una aplicación que se llama Nmap, que igual es muy famosa entre los especialistas en ciberseguridad, y a través de esta aplicación puede ubicar un servicio de SSH, un servicio para conectarse a un sistema basado en Unix, y también puede ubicar un exploit de este sistema, una vulnerabilidad en este sistema, y a través de, digamos, hacer uso de un exploit para explotar esta vulnerabilidad y lograr acceder al sistema, ¿no? Entonces la verdad es que igual eso es lo más apegado a la realidad, o sea, esta interfaz es una interfaz así de línea de comandos, una pantalla oscura con ambas letras blancas, es lo más apegado a la realidad. A lo mejor aquí lo que podemos cuestionar es la rapidez con la que Trinity logra este hackeo, ¿no? Eso lo podemos cuestionar y ahorita más adelante vamos a tocar el tema, pero más allá, la interfase que aparece en estas películas es lo más cercano a la realidad, ¿ok? Bueno, siguiente duda o pregunta. ¿Es posible que te roben credenciales e información sensible en una cafetería, en un hotel? Bien, bueno, la verdad es que sí, esto sí es real. Por ejemplo, en la serie Mr. Robot, en una parte de la serie, Elliot hackea una cafetería, ¿no? Él despliega cierta tecnología que permite escuchar todo el tráfico que fluye en la cafetería, ¿no? Este ataque se llama Man in the Middle, o sea, hombre en medio, y esto lo que le permite es captar todo el tráfico que está fluyendo a través de esta cafetería, y a través de ello pues conocer o poder obtener información sensible de todos aquellos que llegan a la cafetería y que se conectan a la red wifi de esta cafetería, ¿no? Entonces sí, la verdad es que esto es posible que suceda. La verdad es que hay gadgets o hay dispositivos que permiten, por ejemplo, crear una red, o sea, que tú a través de una laptop por ejemplo, lleves una laptop a una cafetería, conectes un dispositivo a tu laptop y este dispositivo cree o levante una red Wi-Fi que tú la puedes hacer o emular que es la red de una cafetería, y a través de esta pues captar, digamos, darle acceso a la gente a internet, un internet gratuito, y todos aquellos que caigan en esta trampa y se conectan a esta red pueden, pues todos los datos que estén, o toda la información que estén enviando a través de esta red, pues va a ser monitoreada y va a ser captada por este dispositivo que el hacker despliega desde su laptop, ¿no? Entonces la verdad es que eso es posible, realmente es muy real, y por eso siempre comentamos que es muy peligroso pues conectarse a una red pública, a una red abierta, ¿no? Como son las redes de las cafeterías, de los hoteles, ¿sí? O de cualquier lugar a donde vayas y veas una red abierta. La verdad es que son los lugares donde más fácil puede ser que te roben tus credenciales o tu información sensible, ¿no? Entonces, ¿esto es real? Sí, es muy real, y la verdad es que es muy fácil de llevar a cabo, o sea, no se requiere un gran conocimiento tecnológico para poder hacerlo, porque como les comento, ya existen los gadgets que permiten ejecutar este tipo de hackeos, ¿ok? Bien, siguiente pregunta. ¿Es posible que te roben credenciales e información sensible con un correo electrónico? Sí, también eso es muy posible. Igual en la serie Mr. Robot, ¿no? Vamos a hacer muchas referencias a esta serie, a Mr. Robot, porque es una de las más conocidas y que tiene más contenido de este tipo, pero ahorita vamos a hablar de otras películas donde también hay contenidos. Igual en Mr. Robot, por ejemplo, hay una parte donde
bueno, entre diferentes capítulos, Elliot lanza ataques de phishing, ¿no? A diferentes targets, a diferentes personas que quiere hackear. Y bueno, estos ataques de phishing como tal son ataques de correo electrónico, llevan a través de un correo electrónico, ¿no? En este caso llega, lo que hace Elliot es lanzar estas campañas de phishing hacia la gente que quiere hackear, y a través de estos correos pues busca que las personas que reciban el correo pues caigan en la trampa y les pueda él robar sus credenciales, y después de robar esas credenciales puede obtener un acceso a un sistema y poder hackear un banco, ¿no? Entonces, ¿es posible eso? Sí, la verdad es que es posible. De hecho, en la actualidad, uno de los principales mecanismos que tienen los hackers o que utilizan los hackers para lograr vulnerar a una persona, para poder iniciar un ataque, ¿no? Que es lo que llamamos el vector de ataque, son los ataques de phishing, ¿no? Y uno de los medios principales por el cual se despliegan esos ataques de phishing, pues es el correo electrónico. Entonces también, la verdad, lo que vemos aquí en la serie de Mr. Robot con Elliot, la verdad es que es muy común que suceda. En la práctica, todos los días la gente recibe correos de phishing, ¿no? O digamos engaños de este tipo. Igual, ¿cuál serían las dudas o lo que yo cuestionaría aquí? Es la rapidez con que la gente cae y con que se logra tener acceso a un, digamos, al destino digamos, al destino final del atacante. Normalmente cuando se empieza un ataque de phishing, pues no sabemos quién va a caer, o sea, podemos buscar llegar a lo mejor a la persona más importante de una organización, ¿no? Donde obtengamos las credenciales más valiosas, pero esas credenciales, pues no siempre caemos con esa persona más importante, pero a veces caemos con personas, o se puede caer con personas menos importantes o que tengan menos privilegios en la organización. Entonces, dependiendo de eso, pues el hackeo no es tan directo, ¿no? Sino primero se logra vulnerar a una persona y a través de ahí se va buscando vulnerar otra persona o irse moviendo, ir avanzando hasta llegar hasta el servidor más valioso, hasta donde queremos llegar, ¿no? Y eso, la verdad es que lleva tiempo, ¿no? No es tan inmediato, no es así como lo muestran en la serie, ¿no? Entonces esto es algo progresivo, algo que lleva días, incluso puede llevar meses el que un hacker logre llegar hasta el destino, hasta la información valiosa o hacia lo que quiere obtener, ¿no? O sea, no es tan inmediato, ¿no? Entonces, sí, esto es real, eso sucede, sí, pero no es con la rapidez que lo muestran en la serie, ¿ok? Bien. Ahora, otra de las preguntas que se pueden estar haciendo, ¿es posible que te hackeen, que te roben tu información con un simple USB? Igual, en diferentes series aquí, igual en Mr. Robot hay una parte, pero por ejemplo hay otra película que se llama Black Hat, donde igual hay un hackeo que se lleva a cabo por USB. Voy a comentar los dos de manera rápida. Por ejemplo, en Mr. Robot hay una parte donde se lanza pues es un ataque digamos, de ingeniería social. ¿Por qué? Porque lo que hace Elliot es tirar dispositivos USB hackeados o ya con una, digamos, listos para lanzar un ataque, ¿no? Los tira al piso, los tira alrededor de una empresa a la que quiere hackear, y pues solo lo que hace es esperar a que alguien de la empresa pues levante el USB y vaya y lo conecte a su máquina, ¿no? A su dispositivo. Entonces es lo que sucede, pues al final una persona encuentra un USB en el piso, se lo lleva, lo levanta y pues lo que hace es llegar a su computadora y lo ingresa, y en ese momento se da cuenta que pues su computadora empieza a hacer cosas raras y luego lo empieza a desconectar, ¿no? Entonces, ¿eso es real? Sí sucede eso, o sea, realmente a través de un USB o digamos, puede ser utilizado como un vector de ataque para lograr hackear alguna organización. Aquí lo que yo creo es por ejemplo, normalmente yo pensaría que estos ataques cuando se lanzan traen un código que va a evitar que el usuario se dé cuenta, o sea, si llega a hacer algo en la computadora va a ser algo tras bambalinas, o sea, la persona que conecte el USB ni se va a dar cuenta que ya instaló algo, que ya se ejecutó algo en su equipo, o sea, no se va a mostrar. ¿Por qué? Porque lo que busca el atacante es pasar desapercibido, o sea, que no se den cuenta
que ya se desplegó algo en ese equipo y que ese equipo está vulnerado, ¿no? O sea, yo creo que sería una diferencia con la serie Mr. Robot, ¿sí? Pero bueno, realmente es muy real que esto pueda suceder. Ahora bien, en otra película que se llama Black Hat, que hace rato lo mencioné, también hay un ataque de este tipo. En este caso, el hacker quiere hackear un banco, quiere hacer algunas transferencias electrónicas, mover dinero, y lo que hace es una persona finge que te lleva con un currículum y que su presentación o su currículum se le destruyó, está todo lastimado su documento, y le pide a la persona que está en vigilancia en el front desk del edificio, donde está la organización que quieren hackear, pues que si le ayuda a imprimir su documento, ¿no? Imprimir el documento que se le dañó, pues para que lo pueda recuperar y lo pueda presentar. Y bueno, esta persona cae en engaño y lo que hace el atacante es entregarle un USB, y este USB lo ingresa la personal de vigilancia a su computadora para poder imprimir el documento. Y bueno, en ese momento el USB despliega despliega un código malicioso, y a través de este código es que pueden infectar el equipo y después desplegar hacer el robo o hacer las transferencias electrónicas, ¿no? Entonces, bueno, igual aquí se ve cómo a través de un USB podemos desplegar un código malicioso en un equipo, ¿no? Y bueno, como les comento, eso es muy real. Ahorita vamos a entrar al tema de si con este tipo de infección se puede hacer una transferencia electrónica. Eso vamos a entrar ahorita en otra pregunta, pero bueno, de entrada, el tema de los USB sí es un tema muy peligroso, muy crítico, y bueno, aquí la recomendación es pues que no utilicemos un USB del que no creamos, del que no confiemos, ¿no? O sea, tenemos que estar seguros que el USB es seguro antes de ingresarlo a nuestro equipo de cómputo, ¿ok? Bien, siguiente pregunta. ¿Se pueden hackear cuentas bancarias en minutos y transferir grandes sumas de dinero así muy rápido? Bien, a ver, ¿dónde podemos ver casos de estos hackeos, ¿no? Hay una película reciente que se llama Beekeeper, ¿no? En esta película podemos ver que a una persona, a una mujer, le hackean sus cuentas, ¿no? Le roban todo su dinero, y la verdad es que lo hacen muy rápido. Como describo un poco cómo la situación. Esta persona tiene contratado un software de seguridad con una compañía, y este software de seguridad pues le manda un correo indicándole que existe una alerta o que su cuenta sufrió un hackeo, y que pues necesita que la llamen para que revisen qué es lo que sucedió con su cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que esta compañía que supuestamente vendía una solución de ciberseguridad y que protegía las máquinas, pues realmente esa era una fachada, y lo que había atrás era todo un equipo de personas que se encargaban de cometer fraude a las personas y robarles o vaciarles sus cuentas bancarias, ¿ok? Entonces, bueno, cuando la víctima recibe este correo indicándole que su equipo estaba comprometido y que le habían hackeado o se había perdido cierta información, pues lo que hace es luego marcar al número que viene ahí en el correo, ¿no? Marca el número, y pues la persona que le contesta pues le indica que necesita desplegar o actualizar cierto código en su equipo para poder hacer una limpieza y poder corregir el hackeo y recuperar la información. Entonces supuestamente le manda un link, y la persona esta pues hace clic en el enlace, ¿no? Hace clic, instala el software que le pide, va a corregir los datos, ¿no? Que va a corregir o que va a remediar el tema. Y bueno, al final, pero después de esto algo falla, hay un error, y supuestamente la persona, el operador de esta compañía le dice que pues como ha habido una falla y como no puede ayudarla, pues le van a retribuir esto, le van a hacer un reembolso, ¿no? Por haber sufrido este hackeo, por haber sufrido esta falla, y entonces le piden pues que le dé su cuenta bancaria, porque le van a regresar un dinero a su cuenta para que donde ella pueda ver que ya le reembolsaron la penalidad, o ya le hicieron, ya la retribuyeron por el daño que había sufrido, ¿no? Entonces pasa este engaño, y en ese momento
supuestamente hay un error y le depositan más dinero del que le deben depositar, ¿ok? Entonces aquí el operador, ¿no? El hacker le dice, oye, pues cometí un error, te deposité dinero del que te debía depositar, ayúdame por favor a regresarme el dinero que te deposité de más, por favor, porque si no, pues voy a perder mi trabajo, voy a tener aquí un problema en mi trabajo. Entonces, ahí le sale la alerta a la víctima de que pues, hay una operación no extraña en su cuenta bancaria, pero bueno, ella no hace caso, decide no llamarle al banco y bueno, al final, cuando ella regresa el dinero a la cuenta, digamos, ella tiene que ingresar su contraseña y a través del software que habían instalado en su computador es que le roban, digamos, la contraseña de sus cuentas y a través de esta contraseña pues ya pueden extraer y transferir todo el dinero de sus cuentas, ¿no? Entonces sí, realmente en una llamada de 5 minutos, pues a esta persona le roban todo el dinero de sus cuentas, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que creo? La verdad es que creo que en la actualidad no es así de sencillo, ¿no? No es así de sencillo extraer el dinero de una cuenta. Es posible que te roben a través de estos mecanismos tu credencial, digamos, tu password de tu cuenta bancaria. Sí, sí es posible que te lo puedan robar, pero la verdad es que la mayoría de los bancos en la actualidad pues te obligan a tener un segundo factor de autenticación, ¿no? Y más si vas a dar de alta una nueva cuenta, ¿no? No puedes como tal registrar una nueva cuenta y ya transferir el dinero inmediatamente. Tiene que pasar igual un tiempo para que tú puedas transferir a esta nueva cuenta de dinero. Entonces, no puede ser también inmediato, ¿no? Y bueno, y cada vez que haces una transferencia, pues te pide un segundo factor de autenticación, ya sea con un token físico o ya sea con un soft token, pero en la mayoría de los bancos en la actualidad, pues tienen este control y este segundo factor de autenticación. Entonces, yo creo que en la práctica veo muy complicado que suceda este tipo de hackeo, sobre todo así tan rápido, ¿no? Sí puede ser un hackeo más elaborado, sí, puede haber una donde a lo mejor le estén pidiendo que dé el número y a través de un engaño la persona pueda dar los segundos factores de autenticación y así robarle o hacer las operaciones, pero tendría que ser un hackeo más elaborado, o sea, no tan simple como lo ponen en esta película, ¿vale? Y bueno, la otra película donde también se ve, por ejemplo, este tipo de hackeos donde vacían cuentas y las transfieren a otras, es la de Black Hat que ya mencioné, ¿no? Después de hacer el hackeo inicial con el USB, con ese mismo hackeo logran acceso a todo el sistema, ¿no? Hackeando la computadora de la persona de seguridad que está en el front desk, ¿no? Hackeando esa computadora, pues no sé, en menos de un minuto ya lograron llegar al sistema central que maneja las transferencias de dinero y logran hackearlo y hacer la transferencia de dinero, ¿no? Entonces la verdad es que igual esa parte podría suceder, sí, pero en la práctica no sería con esa rapidez, no sería con esa facilidad. O sea, estás hackeando a una computadora que seguro no tiene acceso a muchos de los sistemas y muchos de los segmentos de red ya más protegidos y seguros de la organización. Entonces, digamos, sería el primer paso para a partir de ahí irse moviendo, ir viendo cómo se puede avanzar y tener control en cuentas más importantes o sistemas con más privilegios, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ir tratando de llegar hasta el sistema central para poder hacer esas transferencias. Entonces, también igual la verdad es que no, como tal, esto no es así tan fácil ni tan rápido. Entonces, digamos, solo se muestra en estas películas pues un escenario que quita muchas complicaciones, ¿no? Y muestra algo que es más complejo de lo que lo muestra, ¿ok? Bueno, bien. Nada más pasar. Eso no significa que no te puedan robar tu dinero, ¿no? Eso sí es posible, pero en la práctica creo que se lleva a cabo más con ingeniería social, ¿no? Y hay por ejemplo, hay muchos hackeos de personas, sobre todo adultas, donde, por ejemplo, cuando las personas van y registran su banca en línea, pues el que lo registra, pues les registra otro número de celular, ¿sí? Y entonces el que tiene el segundo factor de autenticación, pues ya no es
la persona que abre la cuenta, sino que la persona del banco que le abrió la cuenta, ¿no? Entonces, creo que es más fácil que te hackeen tus cuentas y te las vacíen a través de estos mecanismos de ingeniería social, ¿sí? Y no con estos hackeos cibernéticos, ¿va? Bien, la siguiente pregunta, ¿es verdad que pueden hackear en segundos? ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, creo que esto ya lo comenté hace un momento, la verdad es que no, o sea, como les comenté, por ejemplo, en la película Black Hat, el hackeo es inmediato, ¿no? O sea, la persona de seguridad del front desk ingresa el USB a que se hackean y se transfieren las grandes cantidades de dinero, pues pasa 1 minuto, 2 minutos, la verdad es que en la práctica eso no es lo que sucede, ¿no? La mayoría de los hackeos llevan su tiempo, ¿no? Y pueden llevar días, semanas, incluso meses, ¿no? Dependiendo digamos, del tiempo que le tarde al hacker irse moviendo en la infraestructura de la empresa que quiere hackear y llegar hasta donde está la información valiosa por la que le van a pagar o por la que puede crear daño a la organización. Entonces puede llevar días, semanas o incluso meses un hackeo, ¿no? Entonces no es tan rápido como se muestra. Igual en muchas películas se muestra o muestran que muy fácilmente se puede ingresar a un sistema, ¿no? A un sistema apenas le dicen, oye, hackea este sistema y muy rápido se logra ingresar. La verdad es que igual en la práctica no es así, ¿no? Antes se tiene que investigar a quién se quiere hackear, ¿no? Ubicar sus direcciones, ¿sí? Después ubicar qué servicios están expuestos, por dónde podría ingresar. Una vez que ya se encontraron los servicios, bueno, pues hay que buscar si esos servicios tienen vulnerabilidades o no para poder desplegar un exploit. O sea, entonces no es tan rápido como se muestra en el cine, ¿no? En las películas. En la práctica, yo creo que se eliminan muchas fases o muchos puntos o actividades que en la realidad pues un hacker tiene que hacer antes de lograr hackear o antes de lograr extraer la información, ¿vale? Bien, ahora bien, otra pregunta, ¿son reales los dispositivos y gadgets para hackear sistemas que salen en las películas? Sí, la verdad es que en la realidad existen muchos gadgets, muchas tecnologías o muchos dispositivos que se pueden utilizar para hackear. Por ejemplo, hay USBs que, que no se comportan como un USB, o sea, como un dispositivo de almacenamiento, o sea, se comportan como un teclado, entonces pues la gente los puede conectar incluso en equipos donde están bloqueado el uso de dispositivos de almacenamiento externos, ¿no? Y pues estos dispositivos pueden ayudar a desplegar un malware en los sistemas, ¿no? Existen ese tipo de gadgets, existen USBs igual que pueden quemar un equipo de cómputo, o sea, hay USBs que cuando los conectas a una máquina, pues la pueden destruir, la pueden quemar, entonces esas cosas existen, y existen, por ejemplo, gadgets que te permiten estar escuchando toda la conexión que hay en un Ethernet o la conexión que hay en una red inalámbrica, ¿no? Y la verdad es que son dispositivos pues muy portátiles, muy pequeños que puedes traer o que un hacker puede traer en el bolsillo, ¿no? Que puede conectar sin problema a una laptop y conectarse a una cafetería, a través de ellos empezar a hackear o escuchar lo que está fluyendo en esa red. Entonces son cosas muy simples que existen y que los hackers utilizan para vulnerar a las personas, ¿ok? Bien, siguiente pregunta, ¿cómo se ven las pantallas y logs originales de un hackeo? Bueno, aquí ya hablamos del tema al principio, pero bueno, voy a hablar de algunas películas y porque creo que en esto aquí sí es más variado, ¿no? Por ejemplo, en películas como Swordfish y Black Hat, ¿no? Que muestran pantallas donde los hackers están haciendo hackeo, están intentando vulnerar un sistema. La verdad es que esas pantallas pues están muy alejadas de la realidad, o sea, se ven pantallas pero no tienen ninguna lógica o no muestran ninguna tecnología real que exista o que utilice un hacker en la práctica, ¿no? Son más pantallas en sí y no como tal algo real, ¿no? Entonces ahí les diría que pues eso no, realmente esas son aplicaciones que existan, y en cambio, por ejemplo, en películas en series como Mr. Robot o incluso en películas de Matrix sí podemos ver pantallas más reales. Yo hace rato mencioné, por ejemplo, una escena de Matrix Reloaded donde se ve un hackeo que lanza Trinity, donde utiliza incluso, o se ve
la utilidad que utilizo, que es Nmap, ¿no? Eso es real, eso existe. Igual en Mr. Robot, podemos ver a Mr. Robot programando en Python, estamos utilizando VI, o sea, tecnologías, pantallas reales que existen, ¿vale? Ahora, en el tema de los logs, y aquí quiero hacer una referencia a Matrix, ¿no? Referente a los logs. Digamos, en la película de Matrix, los logs, los operadores ahí que ayudaban a los personajes a ingresar a la Matrix, pues tenían un montón de pantallas y veían un montón de logs, y esos logs realmente eran, pues no, a simple vista no podíamos nosotros interpretar lo que, pero ellos sí podían, ¿no? Ellos veían pasar el log y sabían lo que estaba, a lo que se refería, ¿ok? Digo, en ese caso eran puros unos y ceros, ¿no? Y bueno, la verdad es que parece irreal que eso a lo mejor ellos lo pudieran leer, pero bueno, creo que en la práctica eso, digamos, no es así tal cual de que los logs sean unos y ceros, ¿no? Al final en la práctica los logs pues sí son palabras, ¿no? Pero la verdad es que si un log de una aplicación, si un log de un hackeo, tú se lo muestras a una persona que no es especialista en el tema, pues la verdad es que va a ser lo va a ver como si viera el log de Matrix, o sea, va a ver puros caracteres y no va a saber interpretar lo que está sucediendo, ¿no? Digamos, en la práctica es así, incluso cuando a lo mejor uno empieza a manejar un sistema operativo o empieza a manejar un lenguaje de programación, una de las fases de aprendizaje es saber comprender los logs, ¿no? Entonces también el hecho de que muestren los logs ahí en Matrix como unos y ceros, en que podamos interpretarlos, creo que tiene una referencia a que no es fácil interpretar un log, ¿no? Y que realmente lo van a poder interpretar los que sepan de la tecnología, los que sepan del lenguaje de programación, o sea, los expertos, ¿no? O incluso la persona que creó el hackeo. Entonces, es una referencia a que en la práctica la lectura de los logs es así, ¿no? O sea, no es tan simple y no cualquiera puede leer lo que está ocurriendo en una aplicación a través de la lectura de los logs, ¿vale? Bien. Bueno, siguiente pregunta, ¿se pueden hackear sistemas militares o gubernamentales con facilidad? Por ejemplo, esto lo vemos en Swordfish, ¿no? En la película Swordfish, hace rato la mencioné para hacer referencia a las pantallas y que muestran ahí, que la verdad se ven, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con una pantalla real de un hackeo, ¿no? Pero bueno, en esta parte, en esta película, pues un grupo de criminales pues secuestra a un hacker para que digamos, para que les ayude a hacer un hackeo, a cometer un crimen, y bueno, como para, digamos, como para probar si la persona que ellos buscan no es la persona idónea para su hackeo, pues le piden que en menos de un minuto hackee un sistema de gobierno, ¿no? Creo que el Sistema Nacional de Defensa de Estados Unidos, le piden, oye, pues tienes que meterte a este sistema y tienes un minuto para hacerlo, y lo amenazan, o sea, le ponen una pistola y tiene un minuto para hackearlo, y si no, pues lo van a matar, ¿no? Entonces, bueno, el hacker pues empieza a lanzar comandos. Les digo que todo lo que se ve en las pantallas pues, no tiene nada que ver con comandos o de la vida real o pantallas o herramientas que en la práctica existan, ¿no? Al menos yo no las ubico, ¿no? Y bueno, hace varios intentos y varias veces le sale error de que no puede lograr acceder al sistema, ¿no? Acceso denegado, es el mensaje que se muestra. Y bueno, hasta que finalmente, antes de que se cumpla el minuto, pues logra ingresar y robar y hackear el sistema de seguridad de Estados Unidos y entrar al sistema, ¿no? La verdad es que en la práctica creo que eso está muy alejado de la realidad. O sea, la única manera que yo creo que pueda suceder esto es que ya, digamos, ya haya un exploit desplegado, o sea, que ya haya alguien previamente haya ubicado un hueco de seguridad, ya sepa qué vulnerabilidad existe, ya sepa qué exploit utilizar, ¿no? O sea, que ya esté documentado todo eso y que pues, lo que haga nada más es ya lanzar el exploit y lograr acceder, ¿no? Creo que es la única manera que exista, pero la verdad es que ahí pues, se está eliminando todas las fases iniciales de un hackeo, ¿no? O sea, que se analice la infraestructura, que se ubique el hueco, ¿no? Que se ubique un exploit para lograr ingresar. Entonces, o sea, la verdad es que hay una habilidad para lograr ingresar, que se haya despliegue un exploit, o sea, hay muchas fases que se están eliminando de este hackeo. Entonces, para mí no está pegado a la realidad y como les comentaba, ni siquiera las tecnologías que se muestran ahí, pues son las
pues existen, ¿no? No existen en realidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿es posible que suceda o hackear un sistema militar, un sistema gubernamental? Sí, sí es posible, ¿no? Por ejemplo, en México, bueno, últimamente ha habido varios hackeos a sistemas gubernamentales, o sea, en la práctica se puede suceder, sí, sí puede suceder, pero creo que no con esa facilidad que lo muestran en esta película, ¿no? De Swordfish. Ahora bien, donde veo algo más real, ¿no? De un hackeo a un sistema gubernamental, en la película de Snowden, ¿no? Este analista de información que trabajaba en la CIA y que pues decide extraer información del organismo, ¿no? Y si podemos ver en la película, la verdad es que no es un hackeo ni siquiera tecnológico, o sea, porque no lo hace a través de un sistema, no, a través de hackear un sistema, sino es digamos, más por ingeniería social, o sea, busca cómo engañar las medidas de seguridad y las implementadas en las instalaciones para lograr extraer la información. Y como vemos en la película, pues le lleva tiempo, o sea, realmente no es algo que suceda inmediatamente, sino esta persona lo empieza a planear y lo empieza a analizar y ver cómo es que pueden hacer las cosas, ¿no? Cómo es que lo puede realizar. Entonces, es un proceso que le lleva meses o tiempo para lograr hacer. Entonces, creo que en la práctica eso es lo que sucede realmente, ¿no? O sea, si alguien decide hackear a un sistema gubernamental, un sistema militar, pues es algo, lo va a empezar a planear bien, lo va a empezar a ver cómo lo puede realizar, va a empezar a hacer pruebas, va a empezar a analizar todo y eso no es inmediato, o sea, lleva meses, ¿no? El poder realizar, ¿ok? Bien, siguiente pregunta. ¿Se puede hackear casinos? Bueno, esta pregunta la hice por, bueno, una película que en lo particular me gusta, que se llama Ocean's Eleven, ¿no? Y bueno, aunque esta película no está, digamos, no está relacionada por completo con ciberseguridad, sí vemos muchas cosas relacionadas con los hackers, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, tema de ingeniería social. Vemos cómo las personas o los partícipes de este hackeo o este robo a los casinos, en este caso, pues se disfrazan, ¿no? Engañan a policías, engañan a la gente de los casinos, infiltran a personas dentro de la organización de los casinos, ¿sí? Sí hackean cámaras, ¿no? Para controlar las cosas. Igual podemos ver cómo hay toda una planeación, o sea, no es algo que se realice de un día a otro, ¿no? Lleva su tiempo, ya lo planean cómo van a realizar el robo, ¿no? Y cada uno tiene un rol y cada uno toma un papel, ¿no? Entonces, pero la verdad es que creo que sí es muy importante que veamos esta película en el tema de la ingeniería social, o sea, cómo logran engañar a los casinos a través de crear personajes, de actitudes, de frases, ¿no? Entonces, todo eso hace que, digamos, a través de todos estos engaños es que logran cometer el crimen, ¿no? Ni siquiera utilizan la violencia o tanta tecnología, sino es más por ingeniería social. Y la verdad es que en la práctica, pues muchos de los hackeos que suceden en el día a día, pues tienen una base muy alta en la ingeniería social. Esta película la quiero comparar con un caso real, o sea, al final el año pasado, en el 2023, hubo realmente un robo a los casinos. Bueno, fue un robo, pero a través de un hackeo. O sea, el año pasado hackearon los casinos de MGM, ¿no? Se desplegó un ataque de ransomware y entonces al final, pues en la película de Ocean's Eleven van a robar 5 casinos la misma noche. Bueno, en la realidad, en el 23, pues varios casinos sufrieron hackeos y afectaron sus servicios por un hackeo de ransomware, ¿no? Entonces, bueno, no fue como tal, como en la película, pero la verdad es que en la práctica, pues los cibercriminales lograron afectar a varios casinos, lograron desplegar un ataque de ransomware y lo que hay o lo que se conoce es que realmente todo inició por un ataque de ingeniería social. O sea, lograron vulnerar a un proveedor de los casinos al que lo lograron engañar y lograron que pues, obtener unas credenciales de administrador de un sistema y a través de ahí es que inició el ciberataque. Entonces, bueno, por eso quería hacer la referencia porque en la práctica se pueden hackear casinos, sí, ¿no? A lo mejor en Ocean's Eleven vimos un hackeo más de ingeniería social, pero en la práctica pues ya el año pasado sucedió y lograron hackear casinos y todo inició por un ataque de ingeniería social. Entonces, ¿se puede? Sí, sí se puede y ya lo hemos visto, ¿vale?
Bien, ¿no? Bueno, se pueden hackear naves espaciales. Bueno, esto lo vimos ya hace muchos años en una película que se llama Día de la Independencia, ¿no? En esta película, que ya tiene mucho tiempo, bueno, en esta película necesitan quitar las defensas de las naves de los extraterrestres que están invadiendo la Tierra, ¿no? Entonces, pues un científico o un ingeniero, pues tiene una idea y dice, oye, pues ¿por qué no los hackeamos? O sea, voy a crear un programa que logre deshabilitar las defensas de la nave, y lo que tengo que hacer es después crear un virus que logre infectar a la nave principal de los extraterrestres, y después pues, que despliegue este virus a todas las naves, y así quitarle las defensas a todos, ¿no? Y bueno, y este virus pues lo desarrolla, no sé, en una noche, en un día, y después pues lo despliegan, realmente se suben a la nave y pues van a la nave principal, y la verdad es que no se muestra, no se ve cómo lo transfieren, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la analogía que quiero hacer con esto del hackeo de las naves espaciales? Bueno, en la actualidad, pues ya, por ejemplo, hay muchos autos que son prácticamente computadoras, ¿no? Que están conectados a internet, que tienen computadoras, y la verdad es que es posible hackearlos, sí es posible hackearlos, ¿no? No creo, no es posible hacerlo en una noche como lo muestran en la película de Día de la Independencia, pero sí es posible hackear carros, y sí es posible evitar que el carro a lo mejor avance o que frene. O sea, yo creo que sí se puede controlar ciertas acciones del carro a través de este hackeo, pero bueno, así como lo muestra en la película, pues no, se me hace muy fantástico, ¿no? Además, pues estás hablando de una tecnología que no conoces, un lenguaje de programación que no conoces, sistemas informáticos que no conoces, protocolos que no se conocen. O sea, hay muchas cosas que no se conocen y que aquí lo minimizan, y pues en una noche este ingeniero crea este virus, y a través de este virus pues es que logra eliminar las defensas de los extraterrestres y logran destruirlos, ¿no? Pues bueno, creo que sí, este caso sí es muy fantástico, ¿ok? Bueno, pues esas son las que traía para compartir con ustedes. Digo, ya para cerrar, me quedaría con lo siguiente, ¿no? Creo que hay muchas series, sobre todo, por ejemplo, Mr. Robot, o películas donde vemos que existen ciberataques o hackeos, ¿no? En la práctica lo que es la mayoría de las cosas que se muestran ahí pueden suceder, ¿sí? Y tenemos que estar atentos, tenemos que cuidarnos para que no nos sucedan. La mayoría de ellas pueden llevarse a cabo, pero lo que yo diría es, no se puede realizar con la facilidad que lo muestran, o no es tan rápido como lo muestran, ¿no? En la mayoría de los casos hay fases que no se muestran, hay pasos que siguen los atacantes que no estamos viendo, ¿sí? Y también vemos dificultades o pasos que a lo mejor, o cosas donde se puede atorar el hacker, que igual no estamos viendo, no tenemos visibilidad, ¿no? Entonces, lo que les diría es, la mayoría de las cosas que se pueden hacer, sí se pueden hacer, ¿no? Pero no son tan rápidas, ni fáciles, ni tan inmediatas como lo muestran en las películas, ¿vale? Creo que con eso me quedaría. Y con lo segundo que me quedaría es, creo que vamos a ver más temas de este tipo en las películas, ¿no? ¿Por qué? Porque en la vida real sucede cada vez más ya incidentes de este tipo, cada vez las empresas tienen este tipo de riesgos, o nosotros como usuarios finales tenemos estos riesgos. Entonces cada vez va a haber más casos de este tipo y van a verse reflejados en las pantallas con las películas, ¿ok? Bien, pues eso es todo lo que tenía para el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Les recuerdo las próximas charlas. El próximo jueves la sesión es Tu primer trabajo en ciberseguridad, consejos y recomendaciones. Después, el jueves 18 de julio, tenemos un invitado, un profesional de seguridad de la información, y vamos a inaugurar una sesión que se llama CISO Rules. Ok, los esperamos, y terminamos el 25 de julio con Laboratorio en Casa, cómo hacer pruebas de ciberseguridad de aplicaciones, ¿vale? Muchas gracias, que tengan buen fin. Hasta luego.